Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a crear un mueble multiusos y a diferencia de los anteriores, este mueble es más grande como ven en la imagen del diseño. Tiene una altura de 1100 milímetros, ancho de 590 milímetros y una profundidad de 320 milímetros. Además, cuenta con dos puertas, las cuales en esta imagen se ven traslúcidas, solo con el fin de ver los 4 compartimentos que tendrá este mueble multiusos, cada uno de ellos con una altura de 240 milímetros. En la parte inferior tendrá un zócalo de 50 milímetros de altura. Como en los casos anteriores, este mueble multiusos será construido con melamina blanca de 18 milímetros. Ahora que ya conocemos las especificaciones del mueble multiusos, vamos a diseñarlo en SketchUp. Comenzamos dibujando un rectángulo cuyas dimensiones serán de 590 milímetros por 320 milímetros. Luego, con la herramienta empujar y tirar, le damos la altura, en este caso de 1100 milímetros. Y convertimos este cubo, o creamos con este cubo, un componente. ¿Listo? Antes de continuar, vamos a ver si las dimensiones son correctas, ya que como este cubo representa el área que va a ocupar este mueble multiusos, debemos estar seguros de que tiene las dimensiones especificadas en el diseño, ¿no? Entonces debe tener un alto de 1100 milímetros. Entonces vamos a ver si es correcto, si hemos dibujado bien. Listo, 1100 milímetros. Tiene un ancho, en este caso, de 590 milímetros, como indica acá, y debe tener una profundidad de 320 milímetros. Entonces sí, hemos dibujado correctamente el cubo. Entonces vamos a continuar, vamos a borrar las acotaciones y continuamos. Listo, entonces empezamos dibujando el lateral izquierdo. Y como hemos visto en anteriores videos tutoriales, casi todo es parecido. Utilizamos la herramienta rectángulo y dibujamos el primer lateral de esta manera, de 18, con un espesor de 18 milímetros. Convertimos o creamos un componente y luego vamos a copiar esa misma pieza al lado derecho. Entonces, herramienta mover, movemos y luego para copiar presionamos la tecla control. ¿Listo? Entonces ya tenemos los dos laterales. Luego dice, según el diseño, que debe empezar o va a tener un zócalo de 50 milímetros en la parte inferior. Entonces vamos a dibujar la parte superior de este mueble multiusos. Igual con un rectángulo y luego le damos el espesor de 18 milímetros. Y luego creamos un componente. Listo. Entonces ahora vamos a crear los compartimentos. Entonces para eso voy a primero a indicar que de este punto hacia arriba voy a dibujar o voy a tener un zócalo a los 50 milímetros. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar y vamos a crear rápidamente esos 4 compartimentos. Entonces, ¿cómo hacemos? Con la herramienta mover hago una copia de esta pieza, ¿sí? La muevo a esta posición y luego ahí presiono la tecla control y luego presiono la tecla slash y el número 4 y presiono enter. Y automáticamente ustedes están viendo que se han creado los 4 segmentos. Vamos a ver si la distancia entre uno y otro es de 240 milímetros. Entonces con la herramienta acotación vemos que sí, exactamente tiene 240 y pone que los demás también tienen los 240 milímetros de separación. ¿Listo? Entonces estamos dibujando correctamente.
Listo, borramos, borramos y borramos. Y vamos a ocultar el cubo y vemos que ya tenemos prácticamente la mayor parte del mueble multiusos hecho. ¿Listo? Entonces vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Vamos al menú archivo, ponemos guardar y le vamos a poner ahí mueble multiusos. Vamos a guardarlo para continuar y no perder lo que hemos avanzado hasta ahora. Listo. Ahora vamos a hacer la parte posterior del mueble. Tenemos que poner algo en la parte posterior para que no se caigan las cosas que pongamos en estos compartimentos. No nos ocupamos ahora de las puertas porque eso es algo sencillo y eso va a cubrir la parte anterior del mueble, ¿no? La parte posterior lo podemos cubrir de la siguiente manera. Vamos a la parte posterior. ¿Listo? Y acá podemos poner una sola pieza de melamina que ocupe toda esta área, ¿no? Por ejemplo, sería de la siguiente manera. Creo igual un rectángulo que va a ocupar toda esta área, ¿sí? Y le doy un espesor de 18 milímetros. Lo voy a hacer hacia afuera para que veamos cómo va a quedar. ¿Listo? Entonces creamos el componente y listo. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es colocar esta pieza de melamina más adentro. Entonces colocamos con la herramienta mover hacia adentro. Ahí. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? A ver, hay que colocarla correctamente. No está en su posición correcta. Este punto y lo vamos a colocar. Listo, ya está. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo que los laterales, la parte superior, la parte inferior y las divisiones están hechas en melamina de 18 milímetros. De igual manera hemos hecho con esta parte posterior. ¿Listo? Esto es bueno porque le da consistencia al mueble, ¿ya? Ya que cuando atornillemos esto, lo vamos a hacer en estas posiciones, ¿no? Por ejemplo, para atornillar esto, vamos a hacerlo por acá. Igual para estas piezas por estos lados. Y por estos lados también. Incluso esta pieza de melamina que hemos puesto acá para cubrir la parte de atrás del mueble, lo podemos atornillar por esta parte y por estas partes para que quede firme el mueble. Ya, pero eso ¿cuál es la ventaja? De que tenemos un mueble consistente, pesado, consistente y que nos va a durar más. Ahora, la siguiente forma en la que les voy a explicar no significa que no va a durar el mueble, también va a durar más, sino que ¿cuál es la ventaja? En este caso, de que voy a tener un mueble más consistente, pero voy a utilizar mucho más material y por lo tanto el costo del mueble va a ser más. ¿Listo? Acá, por ejemplo, todavía falta hacer unas pequeñas modificaciones. Estas piezas, lo que tenemos que hacer es reducirle su tamaño en 18 milímetros, porque como ven acá, está traspasando lo otro, ¿no? Y no está bien. Lo que tendría que hacer es que esté al ras. Vamos a verlo de esta manera. En el menú ver tenemos lo que se llama estilo de cara y escogemos acá rayos X. Sí, entonces como que está traspasando, no está bien. Entonces lo que tenemos que hacer es reducirle 18 milímetros. A ver, vamos a verlo de este otro lado. Tenemos que reducir 18 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Con la herramienta de escala, yo lo utilizo esta de Freedo Scale Box Scaling. Entonces agarro este punto y le digo que a las tres piezas le reduzca 18 milímetros, que son los 18 milímetros que ocupa esa pieza que se va a colocar en el fondo. Y presionamos aceptar y ya no están sobrepuestas, ¿no? Así va a quedar. ¿Ya? Entonces lo único que nos quedaría hacer acá sería crear las puertas
ponerle el zócalo en la parte inferior y listo, ya está nuestro mueble. ¿Ya? Como les dije, la ventaja es que va a ser un mueble más consistente, porque está utilizando melamina de 18 en todos sus lados, y en la parte posterior también se utiliza ese mismo material y ese mismo espesor y le va a dar consistencia al mueble. Pero el costo va a ser más porque vamos a utilizar más melamina y también el mueble va a ser más pesado. ¿Listo? Entonces la siguiente forma, vamos a hacer una copia de esto, de todo esto. La siguiente forma me permite a mí ya no utilizar toda esta plancha, digamos, toda esta casi media plancha de melamina, digamos, sino que vamos a abaratar costos, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, en lugar de una plancha de melamina, en este caso, ¿no? En esta posición ya no vamos a utilizar una de 18, sino una de 3 milímetros. ¿Ya? Entonces voy a reducir el espesor de 18 a 3 milímetros. Listo. Pero ¿qué va a suceder? Si yo la quiero colocar acá, la podemos colocar, ¿no? Pero ¿cómo la atornillaríamos? No podríamos atornillarla. Para eso lo que se tiene que hacer es unas ranuras en estas posiciones, acá también, que nos permitan insertar esta plancha de MDF, en este caso de 3 milímetros, para que quede consistente, digamos, en el mueble. ¿Ya? Pero también tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a colocarlo en su posición, como debería ir. Entonces esta planchita de MDF va a ir acá. Pero como tiene que ir dentro de unas ranuras, tenemos que hacerle crecer hacia arriba 7 milímetros, hacia abajo 7 milímetros, a la izquierda y a la derecha, y cada uno de los lados 7 milímetros. ¿Ya? Entonces voy a hacer eso. Con la herramienta de escalado, a ver, vamos a pasar a los rayos X, ¿sí? Punto central, ¿ya? Presiono Tab y ahí le agrego más 7 milímetros. Ahorita les explico por qué es más 7. ¿Ya? Entonces acá también más 7. Yo lo hago así. Podría ponerle 14 de una vez, pero lo estoy haciendo así para mostrarles lo siguiente. Más 7. Para no estar moviéndolo mucho. Ahora nos vamos a este lado. Y acá también le agregamos más 7 milímetros. Más 7. Y en la parte inferior, ¿quién le vamos a poner? Acá. Tab. Y más 7 milímetros. Listo. Entonces, ¿ah? ¿No? Tenemos así. ¿Ya? Entonces, si yo, vamos a regresar vamos a quitar los rayos X. Y los rayos X otra vez. Ya. Listo. Entonces, esta lámina de MDF de 3 milímetros tiene que quedar empotrada acá, en unas ranuras que tenemos que crear en este lugar. ¿Ya? Ahorita la estamos viendo como que está encima nada más. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es empotrarla. Les muestro mejor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear unas ranuras acá en los laterales del mueble y en la parte superior y en la parte inferior del mueble. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ojo, que cuando nosotros copiamos una pieza, cuando sacamos una copia de esta pieza, en este caso es esta, algunas características algunos cambios que yo realice en esta también se van a realizar en esta pieza. ¿Ya? Veámoslo. Por ejemplo, vamos a crear acá una ranura en esta pieza. Para eso le doy doble clic
y entro allí. Con la herramienta medir voy a hacer lo siguiente. A 18 milímetros voy a crear una línea guía y luego a 22 milímetros otra línea guía. Acá en este lugar va a ir la pieza de MDF que hemos creado ahorita, la de 3 milímetros. Le pongo de 4 milímetros para que entre holgado, no entre a la fuerza la plancha de MDF de 3 milímetros. Y la profundidad que va a tener esa ranura, la dibujamos de acá, va a ser de acá, acá. ¿Listo? ¿Cuánto le aumentamos? Le aumentamos a esa plancha 7 milímetros más a cada lado. Yo le voy a poner igual 8 milímetros, ¿para qué? Para que tenga holgura también al momento de que la insertemos allí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar la herramienta rectángulo y vamos a dibujar acá un pequeño rectángulo. Y con la herramienta empujar y tirar hacemos lo siguiente, ahí, ¿no? Se va a crear una ranura. Y yo le voy a poner, por ejemplo, si esta pieza es de 1200, lo voy a poner de 2000. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se ha creado una ranura ahí. Fíjense. ¿Sí? Una ranura. ¿Qué ha sucedido acá? Acá también se ha creado la ranura. Y en la misma dirección. ¿Por qué? Porque como les dije, cuando se copia una pieza, algunos cambios que yo haga acá también se van a realizar en este sitio. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer? Antes de convertir, digamos, una vez que copiemos esta pieza, lo que podríamos hacer para que esta no copie esas características sería seleccionarla y con el botón derecho ponerle acá convertir en único. Entonces todas las características o cambios que yo haga acá ya no se van a reflejar en este caso, en este lado, en esta pieza. Esto sería una. Y la otra, que ya que se ha copiado, simplemente tendría que voltear la pieza. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer para avanzar más rápido. ¿Ya? Entonces voy a hacer lo siguiente. Utilizando la herramienta de rotación, de rotar, voy a agarrar este punto, luego este punto y le digo que gire 180 grados. Esto entonces ya ha girado 180 grados y lo único que tendríamos que hacer es moverlo a su posición otra vez acá. Ya está. Listo, entonces ya tenemos las dos piezas, las dos ranuras. ¿Ya? Y por si acaso lo vamos a convertir en un objeto único, lo vamos a convertir en único. Listo, ya está. ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a ocultar esta pieza un momento, o la voy a mover mejor, acá. Y este MDF que hemos creado, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que mover o va a ir en esta ranura. Para eso estamos creando la ranura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover este MDF a esta posición. Así iría. Entonces, si ustedes se fijan, esos 7 milímetros más que le aumenté por cada lado van a ir dentro de esta ranura. ¿Ya? Entonces también, si nos fijamos, acá también está dentro de esta ranura. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo tenemos que hacer para esta pieza. ¿Ya? Entonces, vamos a mover nuevamente esta pieza a su posición con la herramienta mover acá. ¿Listo? Y yo voy a ocultar o voy a mover esta pieza a un costado para que veamos cómo se hace acá. ¿Ya? Estas piezas que vemos acá son copias de esta, esta. Y la pieza que se encuentra abajo son copias de esta pieza. Entonces, yo no quiero ranura en todas estas, tampoco en esta. Las voy a hacer de forma individual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas las vamos a convertir en único. Convertir en único. Seleccionamos y le ponemos convertir en único. Seleccionamos y ponemos convertir en único. Y lo mismo para esta. Para que cuando yo haga la ranura acá, no se haga la ranura para todos los demás. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual que en estos laterales, vamos a hacer lo siguiente. Ingresamos
Vamos a decirle de esa manera, ¿sí? Voy a borrar estas líneas guías, ya no me sirven. Perdón. La vamos a dejar ahí todavía. Entonces ingresamos allí dándole doble clic. Dibujamos una línea guía de acá hasta acá a los 18 milímetros. Luego otra guía a los 22 milímetros. ¿Listo? Y luego de acá hacia arriba 8 milímetros. Entonces, acá en este rectángulo, o en esta área rectangular es donde voy a hacer lo siguiente. A ver, un momento, voy a salir. Vamos a mover esta pieza un poquito acá. Nuevamente ingreso acá dando doble clic. Dibujo un rectángulo allí. ¿Ya? Y con la herramienta empujar y tirar, miren, fíjense lo que sucede, podemos hacer, ¿no? Y ahí le pongo, por ejemplo, 1500, no importa eso. ¿Ya? Entonces ya creó la ranura para allí. Ya tiene su ranura. ¿Sí? ¿Cuenta? Entonces, lo mismo vamos a hacer para esta pieza de acá abajo. Entonces, vamos a ingresar, dándole doble clic a este elemento. La herramienta medir, le indicamos que a 18 milímetros, vamos a la línea guía, luego 22 y de acá hacia abajo a 8, ¿ya? 8, listo. Dibujamos un rectángulo y hasta acá y con la herramienta de empujar y tirar hacemos esto. Ya se va a notar mejor. Ya le voy a poner 1500, no importa. Ya está. Y salimos. Y listo, ya tenemos las ranuras. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta pieza va a ir en esta ranura. Ahí. ¿Ya? Esa ranura. ¿Ya? Entonces ahí estamos utilizando ya menos material. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a ocultar esta pieza también. Vamos. ¿Ya? Vamos a ocultar un momento. Miren, ve, acá también está dentro de la ranura. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, voy a mover esta pieza para acá, a su posición. Vamos a visualizar la parte superior. ¿Ya? Y este es acá, ¿no? Ahí es. Ahí. ¿No? Entonces va quedando así. ¿Ya? Quedando así. ¿Ya? Entonces, acá también, vamos a ocultar un momento, esa pieza de MDF de 3 milímetros ha encajado allí también. ¿No? ¿Sí? ¿Se nota? ¿Ya? Entonces, así debe ir. ¿Ya? Entonces, vamos a visualizar otra vez los componentes para ver cómo va quedando. Este es el cubo. ¿Ya? Entonces, va quedando así. Ahora, acá, esta pieza le tenemos que reducir 4 milímetros más. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué le hemos puesto acá, para empezar, 18 milímetros? Porque acá vamos a poner unas piezas que se llaman de amarres. Entonces, esas piezas normalmente van en este lugar, ¿no? Va a ser en este caso de 554 por 100 milímetros. Listo. Entonces, ¿qué espesor va a tener? De 18 milímetros. Entonces, creamos un componente y justamente por esto es que van a 18 milímetros adentro. ¿Por qué? Cuando nosotros coloquemos esta pieza acá, vamos a ocultar esto, vamos a mover. A continuación va a venir la pieza de MDF. Entonces 18
más 4 milímetros que se le ha dejado para esto son 22. ¿Qué quiere decir? Que a estas piezas que antes solamente le descontamos 18, le tenemos que descontar 4 menos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá le vamos a poner menos 4. Entonces vamos a ver que ahora sí queda así. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces lo mismo tenemos que hacer para esta pieza y para esta otra pieza. Entonces, perdón, acá menos 4 milímetros. Entonces va a quedar de esta manera. Vamos a mover nuevamente esta pieza a su posición. Entonces, ¿para qué sirven estos amarres? Sirven para darle consistencia al mueble. Ya no va a ir una plancha completa de melamina como pusimos acá, sino una arriba y se le coloca también una parte inferior. Entonces esta pieza va a ser atornillada por la parte de abajo y por estos costados y le va a dar consistencia, como ya dije antes, al mueble. No le he copiado, le he movido nada más. Vamos a copiarle nuevamente. Entonces acá con la tecla control. Entonces ya tengo los dos amarres con la pieza de MDF al fondo de 3 milímetros. Entonces de esta manera quedaría nuestro mueble. ¿Ya? Este es más consistente porque tiene una pieza grande de melamina atrás, que vendría a ser esta. Pero el problema es que va a requerir más cantidad de material. En este caso, reemplazamos toda esta pieza de melamina por una de MDF de 3 milímetros, cuyo costo es menor. Y para subsanar el problema de la consistencia le ponemos estas piezas de melaminas que se llaman amarre y que le dan, como dije antes, consistencia al mueble. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas sirven. ¿Ya? Tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a crear las puertas de este mueble multiusos de melamina de 18 milímetros. Ok, ahora vamos a crear las puertas. Para esto voy a ocultar por un momento las líneas guías. Vamos al menú ver y desactivamos acá guías. ¿Listo? Para trabajar un poco más en limpio, digamos. Listo. Primero vamos a crear dos puertas, como están acá en el diseño. ¿Ya? Estas puertas van a tener el siguiente ancho. Vamos a hacer acá unas pequeñas operaciones. Para eso vamos a utilizar la calculadora. Entonces vamos a ver lo siguiente. Primero, el ancho del mueble es de 590 milímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 590 y a esos 590 le vamos a restar 2 milímetros. ¿Por qué 2 milímetros? Porque esa es la separación que va a haber entre puerta y puerta acá, porque no pueden ir las dos puertas juntas o chocando. Entonces, normalmente yo le doy 2 milímetros de separación entre puerta y puerta. Entonces, me quedan 588 milímetros. Entonces, ¿qué hago? Esos 588 los divido entre 2 y ese va a ser el ancho de cada puerta. Entonces, el ancho de la puerta va a ser de 594. ¿Cuál es el alto? El alto va a ser la altura que va a haber desde este punto hasta este otro punto, que es de 1050 milímetros. No va a llegar hasta abajo, porque ese zócalo va a estar cubierto, bueno, no debe llegar hasta abajo, no debe chocar al piso, ¿no? Sino debe cubrir solamente los compartimentos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar dibujando igual un rectángulo. Entonces, el rectángulo va a tener
las siguientes medidas. De este punto hasta este otro punto, en este caso, el alto de 10 va a tener un alto de 1050 por 294. ¿Listo? Y nuevamente le damos un espesor de 18 milímetros con la herramienta empujar, girar. Y convertimos igual 3 clics en un componente. Listo, entonces ya tenemos la primera puerta. Lo que deberíamos hacer a continuación es simplemente una copia. Entonces, con la herramienta mover, movemos y antes de soltar el botón de mouse presionamos la tecla control y ya tenemos las dos puertas, ¿no? Entonces, ya tendríamos las dos puertas de nuestro mueble multi. Así de sencillo. Así de sencillo, dándole un espacio acá, como le dije, entre puerta y puerta. Listo. Ya, entonces ya está nuestro mueble multiuso. Ahora, acá abajo si deseamos, le podemos poner una plancha o una pieza de melamina, ¿no? Para que le dé mucha más consistencia al mueble. Entonces vamos a hacer eso también, ¿ya? Entonces, igual dibujamos un rectángulo hasta acá y le damos un espesor de 18 milímetros. Creamos el componente, lo copiamos para allá, dentro. Le vamos a dar la vuelta así y vamos a hacer una copia. Movemos hasta acá y presionamos la tecla control. Listo, y ya tenemos este mueble con su zócalo de esta manera. ¿Ya? Entonces, así quedaría nuestro mueble y usos, ya sea utilizando una plancha de melamina de 18 milímetros para tapar el fondo o una plancha de MDF para tapar también el fondo, pero en este caso utilizando dos amarres. ¿Listo? Entonces, a continuación vamos a ver cómo hacer el despiece para este mueble multiusos.